Buenas tardes y bienvenidos a Educa Historia, la historia para todos. Y en nuestra sección de Deberías conocer, hoy traemos una revista que casi podríamos decir deberías leer. Una de las revistas punteras en la didáctica de las ciencias sociales en España, la revista Iber. Y para hablar de la revista Iber, estamos con Pilar Rivero, profesora de la Universidad de Zaragoza, pero sobre todo codirectora de la revista Iber. Buenas tardes, Pilar. Buenas tardes. Pues vamos a entrar en faena y la primera pregunta que te voy a hacer, tenemos aquí sobreimpresionada, es ¿qué es Iber? Bueno, Iber es una revista de didáctica de las ciencias sociales en su sentido amplio, o sea, didáctica de la geografía, de la historia del arte, pero también de otras ciencias sociales como pueden ser economía y demás, eh, orientada fundamentalmente al profesorado en activo. Esto es, no es una revista de investigación, ¿vale? No es una revista en la que estén las investigaciones más punteras, que tenga una estructura típica pues de metodología de investigación, cuáles son los resultados de esa experimentación que se ha hecho, las conclusiones, etcétera, sino que es una revista que lo que proporciona son ideas al profesorado, reflexionadas, desde luego, pero sobre todo ideas prácticas para llevar al aula. Entonces, una revista de muy cómoda lectura y yo creo que posiblemente sea, si no la más antigua, la más veterana dentro de España e incluso de el mundo latinoamericano, ¿no? Y O iberoamericano. sea, yo creo que la revista con más tirada del mundo latinoamericano, ¿no? Y de referencia también, Sí, ¿no? sí, vamos a ver. Eh, No solamente es la más antigua, sino que es una de las pocas que se siguen imprimiendo en papel. Y de hecho, es una revista que está en papel y para suscriptores está también de manera digital. O puedes comprar un artículo suelto de forma digital, estas formas modernas de no me interesa toda la revista, sino tal artículo, ¿no? Entonces, es accesible online por suscripción o pago directo del número del artículo y aparte está también en papel. Por ejemplo, en mi universidad y en muchas universidades la tenemos accesible en ambos formatos, en papel en la biblioteca y a través de la suscripción colectiva, porque las suscripciones pueden ser individuales o colectivas, pues a través de la suscripción institucional, digamos, de mi universidad, pues todos los alumnos pueden descargarse el PDF de los artículos. Y no solamente de los nuevos, sino de toda la colección. Y vamos por el número pues, 107. que está bien. Está Bueno, bien, sí, me has especificado. medio anticipado la siguiente pregunta, que es ¿para quién editamos? Para profesores, básicamente. Sí, fundamentalmente para el profesorado, pero no para el profesorado que busca investigaciones y resultados de investigación, sino sobre todo para el profesorado que está en el aula. Sobre la mayoría de las veces los artículos son de secundaria, secundaria bachillerato, porque al ser de didáctica de las ciencias sociales, pues claro, el profesorado de secundaria ya tiene esa especialización, pero también hay artículos para enseñanza de adultos, a veces para entornos no formales o para primaria e infantil, ¿no? Aunque hay otras revistas de la misma editorial específicamente para infantil y primaria. La editorial lleva toda una colección de didácticas específicas y Grau, que es la editorial Grau, y una de ellas es Iber, que es la de la didáctica específica de las ciencias sociales, ¿no? Entonces, al profesorado en activo va a encontrar muchas ideas, muchas actualizaciones y son artículos sencillitos de, pongamos, entre 4 y 6 8 páginas a lo máximo, con referencias bibliográficas accesibles y muy reducidas, 4 o 5 referencias en esta nuevo formato de la revista que tenemos ahora, y siempre se encuentra pues propuestas de actividades, reflexiones sobre cómo programar algunas cuestiones o cómo evaluarlas. También hay secciones dedicadas a intercambio, esto es, a temáticas más transversales. Y luego hay otras secciones distintas que tienen que ver con posibles lecturas, encuentros, reseñas, materiales. Entonces, son todo cosas pensadas para el profesorado que está en activo. Y el menú que nosotros le llamamos, es decir, la estructura de revista es un tema central, ¿no?
Sí, la revista tiene siempre abre siempre un monográfico que viene a tener pues entre 4 y 6 artículos y que es el que da título, digamos, cada trimestre a la revista. Entonces, pues, por ejemplo, el último es Ciencias Sociales a través del cómic, pero pero hay otras secciones. Entonces, primero está el monográfico, después hay una sección que la llamamos actualización y reflexión, que si es posible intentamos que vaya en línea con el monográfico también, pero que mientras los artículos que componen esa primera parte son todos propuestas de trabajo en el aula, ejemplos de buenas prácticas, ¿vale? Experiencias ya realizadas, etcétera, ¿vale? En actualización y reflexión es más teórica, digamos, ¿no? Es desde un punto de vista crítico, intenta lanzar o abrir nuevas vías de trabajo para el aula y generalmente, ya os digo, en línea con el monográfico. Luego está la... Concretamente, ¿Sí? este monográfico es del cómic, ¿no? Sí, este último es del cómic. Luego hay otras secciones que son la de intercambio, que viene a ser, digamos, más transversal, por ejemplo, pues para hacer propuestas que tú puedes llevar al aula de sociales, pero eh, en, en, colaboración con el área de plástica, por ejemplo, o con el área de filosofía, con otras áreas de trabajo. Y finalmente, eh, se, algunas secciones más pequeñas, como las ideas prácticas, ¿no? Que son Ujú. solamente, pues nada, una paginita o dos con ideas como materiales a examen, como recursos para el aula, eh, experiencias muy cortitas y muy breves, y ya una sección de informaciones que es donde agrupamos las reseñas, los avisos de congresos, de últimas publicaciones, este tipo de cosas. Siempre Muy bien. Y procurando que entonces, sean cosas accesibles. ¿y por qué es necesaria Iber? Bueno, pues Iber es necesaria y siempre ha sido necesaria, ¿vale? Porque yo creo que es uno de los pocos foros que tiene el profesorado de los colegios y de los institutos para intercambiar materiales, para dar a conocer sus experiencias, porque últimamente todas las otras revistas están tendiendo a, a la investigación, lo cual está muy bien, pero también hay una gran cantidad de personas que lo que necesitan es tener ideas para sus programaciones, para afrontar, para innovar en el aula o para afianzar buenas prácticas, aprendiendo de la experiencia de otros compañeros. Creo que una de las cuestiones más importantes para mí en Iber es que es una revista hecha, digamos, entre iguales, ¿vale? Del profesorado y para el profesorado, donde la voz se le da a los docentes, ¿no? No hace falta grandes proyectos de investigación detrás, no hace falta traducciones, no hace falta una metodología investigadora. No, lo que hace falta es que tú hayas tenido esa idea, la hayas puesto en práctica en el aula y nos cuentes a los demás compañeros qué ha pasado. Y ya está, ¿no? Es tan O sea, sencilla y tan sería más una revista de innovación que de investigación, ¿no? es una revista de innovación más que de investigación, claramente. Claramente, ¿no? Desde el punto de vista del profesorado universitario, se trata de una revista de transferencia, porque, claro, innovamos muchas veces por los resultados que hemos obtenido en las investigaciones. Pero allí lo que se Claro. plasma es todo lo que hemos aprendido investigando, luego cómo lo llevas al aula para la mejora del día a día en las clases. Entonces, yo creo que es necesaria por eso, porque es un foco de encuentro y impresionante e imprescindible para la innovación y para el afianzamiento de las buenas prácticas docentes en el aula de geografía e historia de ciencias sociales. Y también porque últimamente, y sobre todo en tiempos de cambios legislativos, ¿vale? Muchas veces lo que sale siempre es esa idea, al menos a mí me lo parece, ¿no? Esa idea de lo mal que va todo y lo peor que va a estar, ¿no? Entonces, Sí, claro, sí, sí. yo no sé cuántos años llevamos dando clase y lo mal que está todo y lo peor que va a estar. Siempre está así, ¿no? Es como... Entonces, yo creo que
leer revistas como Iber te abre la mente a otras posibilidades, pero sobre todo te da la sensación, y a mí me consuela mucho, ¿vale? Ver que los docentes están haciendo las cosas bien. Y los resultados que obtienen y las respuestas que obtienen de sus alumnos son también muy positivas. Entonces, no estamos haciendo las cosas tan mal los docentes. Muchas veces nos quedamos con la anécdota de los alumnos que no saben tal o del profesor que fíjate lo que dijo, ¿no? Nos quedamos más con los contramodelos que con los modelos. Entonces, para mí, Iber me descubre muchos compañeros con los que poder trabajar, me descubre muchas ideas que poder aplicar al aula, y a mí como profesora universitaria de didáctica de las ciencias sociales lo que me proporciona es un abanico muy amplio de, de propuestas que hacerles y que transmitirles a mis alumnos universitarios para cuando ellos vayan a las aulas, ¿no? Entonces me parece que es una revista basada en la realidad y para la realidad. Y eso no es fácil de encontrar. Pues muy bien, hemos visto así a grandes rasgos lo que es la revista Iber, una revista referente para todos los profesores de ciencias sociales. Y ahora vamos a hacer una pausa para tomarnos un café y hablar más relajadamente con Damarcus. Hola Pilar, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Mira, yo tenía un par de preguntas que hacerte. La primera es, ¿dónde podemos acceder a la revista Iber? Si estamos interesadas en ello. Bien, pues primero, a través de la propia editorial se puede comprar tanto varios números o suscribirse. Hay muy buenas ofertas de suscripción, en mi opinión, ¿vale? Como comprar un número suelto o bien a través de la web de Grao, ¿vale? Que es grao.com. Pues en grao.com seleccionas la revista, puedes ir mirando los índices y allí si te interesa el número completo o un artículo, es pulsar y vamos a ver, yo creo que si pulsas por ejemplo, hay secciones que están abiertas, las de reseñas y demás, pero por ejemplo los artículos uno lo pulsa y entonces ya te viene exactamente el contenido del artículo y tú puedes, y si tienes derecho a una revista gratuita la primera vez para poder verla, y ya pues si te has dado de alta de cliente pues ya está, y si no pues tú pagas por la revista o por el artículo pues la cantidad que en ese momento se te indica, Y, ¿vale? y la otra pregunta también, ¿no? Luego, por Dime, ejemplo, perdona. yo creo que un artículo viene a costar unos 5 euros, un poquito menos de 5 euros. Entonces, si te interesa un artículo concreto. Luego, las universidades solemos estar suscritas, ¿vale? Entonces, Vale. claro, cualquier alumno de magisterio, del máster de profesorado, etcétera, pues yo creo que dudo que haya alguna universidad española que no esté suscrita a la revista Iber en su facultad de educación. En nuestro caso, por ejemplo, lo estamos tanto en papel como digitalmente. Con lo cual, con la clave de la universidad, todo el alumnado de la Universidad de Zaragoza y todo el profesorado se lo puede bajar. Entonces, es bastante sencillo. Pero no está en el kiosco, porque no es una revista de divulgación, es una revista profesional. De ¿Vale? acuerdo. Y la siguiente pregunta es, si hay algún profesor que quisiera compartir alguna de sus experiencias con Iber, ¿cómo lo debe hacer? ¿Con quién debe ponerse en contacto? Pues también es muy sencillo, porque en la propia revista, ¿vale? En la propia revista, en una de las páginas, pone un correo electrónico y todas las instrucciones para enviarlo. Entonces, simplemente se trata de que envíes un Word con las condiciones que te piden, que vienen a ser pues 4 páginas en castellano, con los datos del autor por otro lado, y con una serie de imágenes con una resolución determinada, marcando, digamos, en amarillo algunas frases que quieras que luego se resalten y entre 2 y 4 referencias bibliográficas accesibles, y ya con eso lo envías, ¿vale? Una vez que lo envías, ¿qué pasa? Pues una vez lo envías, para mantener la calidad de la revista, ¿vale? Hay una revisión por expertos, ¿vale? Entonces, esos expertos que son o externos o bien
los miembros de los diferentes comités de la revista lo revisan y ya se ponen en contacto contigo a través del mail que has enviado para decirte pues si lo van a publicar, si no lo van a publicar o si hay algún cambio que hacer, algún retoquillo para publicarlo. Lo habitual es que te pidan siempre algún retoquillo para mejorarlo y ya pues vaya a publicación. Pero es bastante sencillo. No se paga por publicar, evidentemente, y luego creo que te dan una ejemplar de la revista. Pues muchas gracias, Pilar, ha sido un placer y nos veremos pronto. Pues muchas gracias a vosotros. Educa Historia. Laboratorio de Didáctica de la Historia.